Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en una sesión del ciclo de conferencias Connecting Through the Workplace que coorganizamos desde el Instituto de Innovación Social de ESADE con ISS y con el que contamos con el apoyo también de corresponsables como media partners del evento. Hoy tendremos la oportunidad de debatir junto a ponentes de primerísimo nivel qué es, cómo se articula y cómo se activa el activismo corporativo, ¿no? Y sobre todo con qué retos se encuentran en sus organizaciones para hacerlo posible y para que este activismo corporativo realmente sea expresión de la contribución a la resolución de retos sociales, medioambientales que tenemos como sociedad y que no sea percibido pues, como una actividad de greenwashing, ¿no? De hecho, estamos, creo que solo abriendo los periódicos de cada día, vemos que estamos en un entorno de complejidad y de alta volatilidad a todos los niveles. En estos últimos años hemos asistido a una crisis sanitaria mundial, pero en estos momentos, sin que en algunas zonas del mundo podemos considerar que se haya acabado pues, esta pandemia, se le suma una crisis de emergencia climática y también una crisis geopolítica con la guerra entre Ucrania y Rusia, que de hecho pues, está afectando nuestro día a día de forma muy inmediata, ¿no? El aumento de las desigualdades sociales está aquí, una crisis energética, un otoño y un invierno caliente, problemas de acceso e incremento de los precios de las materias primas, con las consecuencias inflacionarias que ello tiene, la disrupción de las cadenas de valor globales. Y por todo ello y por muchos más temas, sí que es cierto pues, que ya hace años que se está demandando desde la sociedad, pero también desde el mundo inversor y del mundo legislativo, pues que las empresas vayan más allá de lo que era el capitalismo de los accionistas, ¿no? el shareholder capitalism e impacten a todos sus grupos de relación de forma positiva, ¿no? De hecho, creo que es evidente que las empresas ya son y deben ser agentes de cambio y sí que es cierto pues, que cada vez vemos como más escrutinio, ¿no? Sobre todo también regulatorio y en especial en la Unión Europea, pues para que la ética, la gobernanza corporativa incluyan criterios ESG, pero también den respuesta pues, a un poco pues, a cómo no solo se evita crear menos mal, sino cómo a través de la acción de la empresa se generan impactos positivos a lo largo de toda su cadena de valor. De hecho, creo que este tema irrumpe con muchísima fuerza, el del activismo corporativo. En el 2018, no sé si recordáis la campaña de Nike, vinculada al movimiento de Black Lives Matter, cuando da apoyo público a este jugador de fútbol americano, ¿no? Que se niega a levantarse durante el himno de Estados Unidos en la final de la Super Bowl como queja, ¿no? a toda la violencia policial y la violencia que se ejerce sobre todo pues el mundo más activista, ¿no? de color en Estados Unidos. Y entonces, bueno, se posicionan con esta campaña que dice cree en algo aunque te lo cueste todo, ¿no? Esto irrumpe con fuerza en Estados Unidos en un momento de polarización política tremendo, ¿no? Recordemos que está en pleno apogeo la administración Trump. La administración Trump se retira de los acuerdos de París, del cambio climático e intenta pues, posicionarse de forma pues, muy conservadora y un poco conflictiva pues, en temas raciales, en temas de inmigración, en temas de matrimonio del mismo sexo, incluso como vemos incluso ahora bajo presidencia demócrata, ¿no? Como el Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha posicionado también en temas controvertidos del aborto, ¿no? Surge un movimiento iniciado por Nike en el cual no solo las marcas son activistas, sino que los CEOs empiezan a ser activistas. Hay un artículo muy interesante del 2018 en Harvard Business Review que habla de The CEO Activist, The New CEO Activist, y allí desgrana con muchísimo detalle pues, cuáles son las características y los atributos de estos líderes activistas. El activismo corporativo surge un poco como esta respuesta y este deseo de las empresas que no
quieren pues, quedarse solo pues, en la generación de beneficios y en la generación de empleo, sino que quieren ir más allá y posicionarse incluso en temas que pueden ser conflictivos o en temas en los que hay una gran polarización social. De hecho, vemos que en paralelo a este movimiento, en el año 2020, en el estudio de Edelman Trust Barometer, que mide la confianza que tiene la ciudadanía en diferentes instituciones, por primera vez las empresas empiezan a ganar terreno a las ONGs, que eran las instituciones normalmente más valoradas y las que gozaban de mayor confianza en la ciudadanía. Y hay un dato muy interesante en el 2020 en el cual se apunta que un 61% de la población espera que los CEOs se posicionen en la resolución de retos sociales y medioambientales, pero que un 81% esperan que las empresas hagan públicos estos compromisos, ¿no? Bueno, para hablar de todo ello y mucho más, vamos a contar, pues, como os he comentado anteriormente, con tres ponentes de lujo, tres personas que, bueno, son activistas en su día a día, pero además creo que han transformado y están contribuyendo a la transformación de sus organizaciones. Contaremos con nosotros, bueno, pues con Eulalia de Besa, que es la directora de Responsabilidad Social Corporativa en ISS Facility Services en España. Buenos días. Buen día, Eulalia. Contaremos también con Mario Rovirosa, que es el consejero delegado de Ferrer. Buenos días, Mario. Buenos días a todos. Y last but not least, que dicen los ingleses, con Mónica Chao, que es directora de sostenibilidad de KEN España, pero también es presidenta de WAS, Women Action and Sustainability, aquí en nuestro país también. Buenos días, Mónica. Buenos días, Sonia. Buenos días a todos. Pues nada, para explicar, daros una pincelada de este panel que tenemos hoy con nosotros, me gustaría empezar presentando a Eulalia de Besa para que la conozcáis un poquito mejor. Eulalia, como os he comentado, es directora de RSC de ISS en España, también es directora de la Fundación ISS Una Sonrisa Más. Tiene una dilatada trayectoria en la compañía, más de 18 años, y de hecho ella cree firmemente que la cultura empresarial ha de perdurar de forma consistente en el tiempo para que ISS sea una empresa referente en el sector de Facility Management, igual que Workplace en España. Siempre me gusta pediros un apunte más personal. Eulalia ha compartido con nosotros que su libro preferido y al que recurre frecuentemente es Crecer haciendo crecer, el secreto de las empresas consistentes, de Xavier Marcet, porque tanto la estrategia, el liderazgo y la cultura deben ser consistentes en el tiempo y son palanca en la gestión del cambio. Muchísimas gracias, Eulalia. Empezaremos enseguida dándote paso en la primera pregunta que os vamos a formular, pero antes me gustaría presentaros también a Mario Rovirosa. Mario es consejero delegado de Ferrer desde 2018, precisamente en el momento que surge este movimiento en Estados Unidos, y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA de la casa, es alumni ESADE. Tiene también una dilatada trayectoria profesional en el mundo farma. Empezó en Prodes Pharma Almirall, ocupando diferentes posiciones financieras y de servicios comerciales. Pasó por Almirall España, luego director comercial de Almirall Italia hasta el 2010 y luego ya pasa a la dirección general de Chiesi España entre 2010 y 2016, fecha en la que se incorpora a Ferrer como CEO Pharma. Él también ha querido compartir con nosotros un libro inspirador. Es un libro escrito ya en 1962, La primavera silenciosa, de Rachel Carson, y es donde ya desde el 62 se denuncia de forma muy vocal, de forma muy clara y con una base científica muy potente cómo la contaminación en la tierra, en el agua y en el aire pues realmente es fruto de la acción humana, ¿no? Algo que decía también el IPCC el año pasado en su último informe contra el cambio climático. Es decir, lo sabemos de hace décadas que tenemos la culpa. Y bueno, luego acabando con Mónica Chao. Mónica es ejecutiva, es emprendedora, tiene una gran pasión personal
y su propósito es ayudar a empresas, organizaciones y profesionales a convertirse precisamente en líderes sostenibles y actuar desde su propósito, creando impacto positivo, auténtico en el planeta y en las personas, pero desde la perspectiva de negocio, ¿no? Este rol social de agente de cambio que las empresas están teniendo en estos últimos años. Lleva más de 20 años de experiencia ocupando posiciones ejecutivas para la implementación de nuevas tendencias, sostenibilidad e impacto social, y actualmente es directora, como hemos comentado, de sostenibilidad de IKEA España y también presidenta de WAS. Ella, bueno, es una persona muy estoica, por el libro que nos ha recomendado, Marco Aurelio, y ella nos ha compartido esta cita, dice: se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte, pero tú también sueles anhelar tales retiros, pero todo eso es de lo más vulgar, porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Pues nada, con unas citas tan inspiradoras y con unos perfiles tan potentes, la verdad es que no tengo más que daros paso. Y sí que me gustaría empezar con una pregunta. La dirijo inicialmente a Eulalia, pero sí que me gustaría que la comentarais todos, y es que, bueno, hablamos mucho de activismo corporativo, pero para vosotros, en vuestras organizaciones, en vuestra empresa, ¿qué significa ser activista corporativo? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo integráis en el negocio? Adelante, Perfecto. Eulalia. Pues perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias a ESADE para organizar pues esta sesión. A ver, para poner un poco en contexto, os debo decir que a lo mejor no lo sabéis, ¿no? Pero que, bueno, ISS somos una empresa de servicios, ¿no? De Facility Management y de Workplace, ¿no? Facility Management, pues prestando servicios directamente a nuestros clientes. En España somos 30.000 personas, ¿no? 30.000 que estamos repartidos pues, por toda la geografía española, incluidas las islas, ¿no? Que esto se dice fácil. Y al final estas personas, ¿no? Somos o son las que marcan la diferencia, ¿no? Por esto les llamamos placemakers, porque verdaderamente todavía los servicios pues, los hacen en mayor medida pues, las personas, ¿no? Y son ellas verdaderamente en su día a día, en su dedicación, en su actitud, en su forma de ser, las que verdaderamente impactan. Y luego entenderéis por qué les llamamos placemakers. Para ISS, pues ser activistas implica que el propósito pues, de conectar personas y lugares, ¿no? Para contribuir a este mundo mejor que queremos dejar todos, forme parte pues, esencial de la cultura, de la forma de hacer, sabiendo que estamos pues, todos muy repartidos en todas las comunidades, las provincias españolas, ¿no? Y en lo que hacemos cada uno en la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo se hace esto, no? Yo creo que es lo más difícil. Por un lado, esto se consigue, pues, en nuestra experiencia, con un fuerte compromiso interno, ¿no? Tú no puedes hacer nada externamente hacia afuera si no empiezas, pues, con unos buenos cimientos, ¿no? Y esto os contaría, pues, que es haciendo muy bien los esenciales, ¿no? De lo que nos toca hacer en la empresa, y para, sobre todo, que las personas, en este caso, pues estas 30.000 personas, pues nos sintamos bien, ¿no? Y a todos los niveles, ¿no? Luego os lo contaré rápidamente, pero a nivel pues, financiero, ¿no? A nivel físico-laboral, a nivel emocional, ¿no? Y a nivel social. Contamos con un montón de procesos y de sistemas de tecnología, pero yo os diría que en la casa el sistema más complejo y que es el prioritario es el de nómina, ¿no? Porque tenemos muchos convenios, porque estamos pues, en muchas provincias y en distintos servicios, hasta el punto que la nómina es lo más importante, porque nuestra gente en servicios pues lo que necesita es confiar, que cobre lo que tenga que cobrar, y para ello pues se ha ideado pues, un sistema para que tengamos un prenómina y cuando tengamos que cobrar, pues lo cobremos sin retrasos y sin demoras, ¿no? Porque sabéis pues, que os podéis imaginar que las personas de servicios, pues bueno, todos contamos con nuestro salario, ¿no? A nivel físico-laboral, pues contando los que estamos en oficinas, pues con unas oficinas abiertas, sin ya puestos fijos, ¿no? Que nos podemos encontrar, que nos sintamos bien. Y también pues, las personas de primera línea que están prestando los servicios en casa de los clientes, facilitándoles las herramientas que sean lo más ergonómicas posibles para que las
tareas más duras pues se ayuden de las máquinas, ¿no? Y las tareas blandas, las que ellos pueden pensar y pueden aportar, pues las realicen con total pues diligencia. A nivel emocional, pues con una estructura de acompañamiento muy, muy, muy cercana, ¿no? Al final, conociendo a tu equipo, esto liderazgo no solamente el equipo de dirección, pero sino que luego el liderazgo se traslade a toda la organización en los diferentes equipos, que conozcas a las personas para que las puedas acompañar y desde la cercanía. Y a nivel social, sobre todo yo os diría en servicios, pues para que tengan visibilidad, ¿no? Y sean reconocidas. No somos un laboratorio y sabéis que el sector servicios, pues bueno, normalmente pues es muy invisible, ¿no? No se nota y verdaderamente pues nuestra responsabilidad en este bienestar 360 implica también pues que estas personas se sientan reconocidas. Esto hace que si haces bien lo que tienes que hacer, pues es un círculo virtuoso interno, ¿no? Que hace pues que ellos mismos se conviertan en activistas, ¿no? Nuestras personas, aunque estén lejos, pues hemos visto pues que haciendo bien lo que tenemos que hacer son verdaderamente los que ellos mismos pues son activistas y se comprometen hacia el exterior, ¿no? Se comprometen con los grupos de interés, con los clientes, con los sindicatos, también pues con los proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos confían, ¿no? Y ellos son los promotores o las palancas pues de cambios de espacios, de implementar nuevas tecnologías, implementar nuevas formas de trabajar y también pues de transformarnos digitalmente. Yo creo que a lo largo de los años, pues esta confianza, este pensar en largo plazo, en este foco también de bienestar 360 grados, pues en un entorno de confianza ha dado pues que a nivel de buen gobierno pues se sientan cómodos levantando la mano cuando algo se tiene que mejorar. A nivel social os diría pues que ellos mismos acogen, acompañan a personas en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, personas con capacidades diferentes, familias monoparentales, y a nivel medioambiental son los primeros en promover pues, productos concentrados, formándose continuamente pues, para clasificar bien los residuos en casa de los clientes, ¿no? Y en resumen os diría que el activismo corporativo tiene que ser parte de la estrategia y en una estrategia a largo plazo, ¿no? En un primer nivel a nivel interno, desde esta autenticidad, ¿no? Y en segundo nivel para que brille pues desde la cultura a nivel externo. Muchísimas gracias, Eulalia. Me quedo con este apunte, ¿no? Cómo integrar el propósito a la cultura, que todo empieza desde este compromiso, fuerte compromiso interno que tenéis, que a veces tomar decisiones en ámbitos clave que pueden ser sencillas son las que realmente generan esta cohesión interna y este sentimiento de pertenencia y sobre todo esta idea del bienestar 360 como un círculo vicioso que lo que permite es que virtuoso. Trabajadores virtuoso, perdón, que los trabajadores pues realmente sean activistas de ISS, ¿no? Hacia afuera, hacia todos los grupos de relación. Muchísimas gracias, Eulalia, y pasamos a Mario. Mario, ¿cómo vivís el activismo corporativo desde Ferrer? Ferrer for Good. Gracias, Sonia. Buenos días. Efectivamente, tal como lo has dicho, el For Good que acompaña a nuestra marca ya habla por sí mismo de que lo que significa para nosotros el activismo. El activismo para nosotros lo es todo. Es el propósito de la compañía, hacer el bien en la sociedad y al planeta, tener este impacto positivo en la sociedad. Y en realidad, aunque se nos conozca por ser una compañía farmacéutica relativamente grande, con presencia en muchos países, a la cual pues, dedicamos muchísimo tiempo a los pacientes, todos los que estamos trabajando en Ferrer tenemos claro que esto es solo un medio para conseguir los recursos necesarios para tirar adelante este propósito de hacer el bien a la sociedad del planeta. Cuando decimos eso, no nos estamos refiriendo específicamente a través de nuestros productos farmacéuticos para que, digamos, los pacientes puedan llevar mejor sus enfermedades, sino que estamos pensando en las desigualdades sociales, estamos pensando en el cambio climático y ahí es donde se dedican la mayoría de recursos que se convierten en beneficios. Esto necesita, digamos, ponerle ciertas medidas y seguramente podremos entrar más en detalle después, pero para que entendáis hasta qué punto esto es importante de la compañía, pues en los últimos años ya venimos dedicando más del 50%
de los beneficios a proyectos sociales y medioambientales. Cuando esto lo tratamos de declinar en una estrategia más concreta, tenemos 3 ejes estratégicos que tienen que ver con tener muy buen talento en la casa, y esto podría servir para muchísimas cosas, evidentemente también para desarrollar mejor el sector, donde nos trabajamos en el sector farmacéutico, pero hay otros 2 ejes estratégicos que tienen que ver con tener un planeta vivible, un planeta que podamos entregar a las siguientes generaciones y que lo puedan disfrutar también. Y, en tercer lugar, trabajar contra las desigualdades sociales, para la justicia social. Y estos son nuestros ejes estratégicos. Es decir, aquí no hablamos ni de áreas terapéuticas, ni de tener un foco, digamos, más al cliente o al paciente. No estamos hablando de estas cosas. Hablamos de talento, de planeta y de justicia social. Por lo tanto, cuando hablamos del activismo corporativo, es que es la esencia de esta compañía. Esta compañía es un activista corporativo que usa como medio el sector farmacéutico y los productos que digamos, desarrollamos y comercializamos para los pacientes en el mundo para obtener recursos para tirarlo adelante. Podríamos dedicarnos a otra cosa y ser exactamente el mismo activista corporativo. Todo esto emana de nuestro, digamos, principal accionista, que es Sergi Ferrer-Salat, que posee el 96% de las acciones y, por lo tanto, digamos, trabajamos como si fuéramos un solo accionista en la compañía, que es el primer convencido de esto. Es el primero que está predicando sobre este tema desde hace más de 20 años y seguramente más recientemente la compañía sí está alineada con esta idea que Sergi ha tenido desde hace mucho tiempo y por la cual hace mucho tiempo que está dedicando pues, recursos pues, a la educación, a poder dar comidas a gente que lo necesita, a que los homeless de la ciudad puedan, en Barcelona concretamente, puedan tener, digamos, un día a día más llevadero, a la promoción de huertos urbanos que puedan ayudar a la mitigación, digamos, de todos los problemas que acarrea pues, ciudades superpobladas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi respuesta aquí sería es que en Ferrer el activismo corporativo lo es todo, es a lo que nos dedicamos. Muchísimas gracias, Mario. También, frases muy emblemáticas, el activismo lo es todo, tenéis un propósito claro de generar impacto, el negocio es medio para hacer posible este propósito y vuestros ejes estratégicos no son pues productos o bueno, líneas de negocio, sino bueno, el talento, el planeta y la justicia social. Muy importante el hecho de que este liderazgo activista emana de vuestro principal accionista. También el tema de gobernanza por aquí creo que toma una relevancia especialmente importante en vuestro caso. Muchísimas gracias, Mario, y pasamos a Mónica. Chao. Mónica, desde IKEA. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vivís el activismo corporativo desde IKEA España? Pues mira, nosotros tenemos la figura del activista en IKEA España. Es verdad que IKEA es una compañía activista. Las personas que forman parte de IKEA, todos tenemos muy presente nuestra estrategia, ¿no? People and Planet, con unos compromisos que van a 2030 para lograr ser climáticamente neutros y también ser 100% circulares. Pero me gustaría centrarme en concreto en la pregunta de qué significa ser activista, ¿no? Porque nosotros creamos la figura del activista porque identificábamos que dentro de la compañía había muchas personas que querían contribuir a los objetivos de sostenibilidad. Perdonad, que está entrando mi cachorrito. Que querían contribuir a los objetivos de sostenibilidad. Entonces, pensamos en darles un rol. Creamos la figura del activista, les propusimos ser activistas, pero es verdad que a esto había que dotarle de contenido. Entonces, este año definimos de forma concreta qué significa ser activista. Tenemos 120 activistas, somos 9.000 empleados en España y tenemos 120 personas que expresamente han declarado y nos han dicho que quieren ser activistas. Nosotros a estas personas les hemos dado un rol, que es un rol voluntario, y dentro de este rol lo que buscamos o lo que les pedimos son 3 cosas en concreto.
La primera es el conocimiento, es decir, que ellos adquieran un conocimiento y que adquieran un conocimiento con el resto de sus compañeros. Les hemos pedido ser voz interna de los proyectos que estamos moviendo también desde IKEA y les hemos pedido también ser voz externa. ¿Qué hemos hecho en concreto con estos 3 proyectos? Respecto al conocimiento, hemos desarrollado unas formaciones específicas donde ellos son los formadores y ellos son los protagonistas, es decir, que son activistas de verdad. Es decir, no hemos desarrollado una formación pues nosotros, ¿no? Como departamento, como expertos o con externos, sino que hemos cogido nuestro propio equipo de activistas. Ellos conocen cuáles son las cualidades de nuestros productos, nuestras soluciones, y ellos han desarrollado esta formación y la han grabado para que forme parte de nuestra plataforma de e-learning. Y he de deciros que el éxito ha sido absoluto porque tenemos una lista de formaciones y esto ha estado pues en el top de formación de este año porque además a la gente le gusta encontrarse a sus compañeros dando esta formación. Respecto a la voz externa, también hemos trabajado con los activistas para hacer campañas externas. Hemos hecho, por ejemplo, o estamos haciendo una campaña en LinkedIn que quizás habéis visto y en otras redes donde ellos son los protagonistas y ellos comparten los mensajes que quieren compartir con el resto de la sociedad. Y a nivel interno, muchas veces trabajan con nosotros, con los responsables de las tiendas para mover proyectos específicos y hacemos este año, por ejemplo, hemos hecho como un gran evento anual donde todos han sido parte, donde ellos han sido los protagonistas. Ellos han sido quienes han dirigido este evento y donde ha estado enfocado también a sus compañeros. Con lo cual, nos permite crear una comunidad de personas que nos dan apoyo en áreas que necesitamos, que nos permite construir confianza internamente y externamente y que nos permite construir conocimiento. Cuando os hablo de este proyecto, os hablo de lo que es de IKEA España y de lo que tiene que ver con el mundo del retail. Pero Sonia sabe que esta semana ha estado en Grecia con la Fundación IKEA, conociendo los proyectos que la Fundación IKEA pone en marcha en el mundo, ¿no? Entonces, os cuento también esta experiencia porque creo que es interesante y quizás os puede servir. La Fundación IKEA ha identificado embajadores en todo el mundo y ha reunido a estos embajadores pues de todos los países donde estamos presentes en 3 puntos del mundo. La semana pasada estuvimos en Grecia y conocimos de primera mano la labor que están haciendo grandes organizaciones y pequeñas organizaciones que realmente están haciendo cosas que transforman el mundo y que están trabajando en grandes desafíos, ¿no? Pues os hablo de ACNUR o Médicos Sin Fronteras o a veces pequeños proyectos que están trabajando con la crisis de refugiados en Grecia. ¿Qué es lo que permite esto? Pues esto permite que yo ahora también pueda ser un activista de algo que va más allá de mi propio perímetro y trabajar siendo embajadores de proyectos que nos ayudan, ¿no? Como esta piedra que tiras en el agua y al final crea una onda que contagia a otros, ¿no? Yo creo que el rol del activista tiene un papel de crear conocimiento, es importante que detrás haya conocimiento y hay que ayudar al activista a tener este conocimiento y también hay una parte de inspiración, ¿no? En un entorno que tú decías, Sonia, al principio, ¿no? De crisis, de conflictos, de miedo, ¿no? De muchas cosas que nos mueven en el miedo, crear un optimismo y una fuerza que nos permita generar la acción. Y yo creo que el activista tiene que caracterizarse por el optimismo y la acción, ¿no? Porque si hay algo que identifica el optimismo es la voluntad de actuar, ¿no? Bueno, esta sería un poco mi introducción sobre el activismo en IKEA, Sonia. Muchísimas gracias, Mónica. Muy también inspirador ver vuestro ejemplo. Además, creo que estamos debatiendo como 3 casos muy complementarios y muy diferentes, ¿no? Para dar también ideas a las personas que nos están escuchando hoy para ver cómo pueden también integrarlo en sus organizaciones. Esta figura del activista de IKEA, muy interesante para transversalizar la cultura de la sostenibilidad dentro de la organización y que no sea el rol de un departamento, sino que sea algo que fluya, ¿no? También internamente, con 3 áreas muy claras, esta parte formativa muy interesante, que la formación la impartan ellos porque es una manera de que integren también este conocimiento, ser la voz interna de los proyectos, también ser la voz externa, el tema de alianzas y colaboraciones con un ecosistema que a lo mejor va más allá de lo que es vuestra línea de negocio
y sobre todo este optimismo de la acción, ¿no? Sí que es cierto que ser activista va de ser un poco cabezota también, ¿eh? Y de no desfallecer. O sea, qué interesante este apunte final también, Mónica. Pues gracias por estas intervenciones iniciales. Yo creo que, bueno, ya tenemos aquí como mucho material para debatir y para ir profundizando un poquito más, ¿no? Y entonces sí que me gustaría entrar en una segunda pregunta, y aquí pues me gustaría empezar con Mario. Y bueno, hemos hablado un poco del posicionamiento, ¿no? De lo que es el activismo para vosotros, cómo lo integráis a través del propósito, cómo tenéis 3 pilares estratégicos que definen vuestro impacto de forma muy clara, pero hablábamos un poquito en los titulares, ¿no? Cuando anunciábamos esta mesa redonda, decimos, bueno, del compromiso al impacto. Tenemos un compromiso, lo ejecutamos, lo transversalizamos a lo que es la cultura empresarial, pero bueno, luego, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o no? ¿Cómo medimos este impacto? ¿Cómo medimos el impacto de nuestro propósito? ¿Realmente habéis visto una diferencia gracias a que actuéis de esta manera y no de otra manera más convencional? ¿Qué retos tenéis para poder tangibilizar este impacto, este propósito, este activismo? No, yo creo que tocas un tema muy importante, por diversos motivos, ¿eh? Hay muchos beneficios de hacer esto de esta manera y hacerlo bien. El primero de ellos yo creo que resonará a muchas compañías. No tiene nada que ver con el por qué lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos realmente por convencimiento. Pero si queremos convencer a muchas compañías, y esto va de convencer a muchas y de influir en muchísimas, hay que tratar de explicarles que esto también tiene beneficios en la cuenta de resultados. Es nuestro caso, ¿eh? A nosotros nos está pasando, y repito, no lo hacemos por este motivo, pero está pasando así. Lo cual no quiere decir que todas las acciones que uno tome en relación con luchar contra el cambio climático tengan siempre un efecto positivo. Hay decisiones que tomamos que pueden tener que ver con la movilidad de la compañía, los packagings o la reducción de emisiones, etcétera, que no siempre tienen un retorno de la inversión claro, más bien al contrario en algunos casos, y las tomamos igualmente. ¿Por qué? Porque lo hacemos por convencimiento. Dicho esto, en el total, mi sensación es que hay retorno de la inversión. Después hay otras cosas que creo que vale la pena medir si realmente uno está convencido y forma parte no solo de mi retribución, es que forma parte de la retribución de todos los empleados de esta compañía en un incentivo a largo plazo que tenemos, y es pues la medición de lo que está pasando con las emisiones y el hecho de que nos vayamos acercando al reto que tenemos de intentar ser net positive. O tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de hectáreas de huertos urbanos que estamos creando, o con el 1.000.000 de comidas que estamos entregando al año a homeless y gente necesitada, familias de Barcelona y alrededores, o los miles de niños que están recibiendo educación musical también, pues para que tengan un mejor desarrollo cognitivo futuro y mejor desarrollo académico. Es decir, todas estas cosas tienen unos objetivos que medimos y que forman parte incluso de nuestra retribución en esta compañía. Esta sería una de las cosas que vale la pena medir, y cada uno pues tendrá las suyas, ¿no? Hay otra que también creo que es muy importante y está pasando cada vez más, que es la captación del talento y la retención del mismo. Nosotros observamos que en las entrevistas, digamos, que hacemos de selección, cuando explicamos el propósito y como hacemos entrevistas que cada vez se acercan más a tratar de detectar hasta qué punto los valores de esa persona cuadrarían con la cultura de Ferrer, pues cuando tocamos este tema notamos que la entrevista cambia y dejamos de atender muchas otras cosas que tienen que ver con el proyecto más farmacéutico o incluso con la parte más remunerativa, ¿no? Y vemos que hay un enganche fabuloso, que también se traduce después en una retención importante porque el empleado, vemos un nivel de satisfacción del empleado también en la participación que hace pues en la recolecta de vegetales o en la entrega de comidas en las parroquias, etcétera, cuando hay momentos para poder participar, pues que engancha mucho y esto pues poco a poco vamos teniendo una cultura de trabajo aquí dentro que incluye todo este tipo de cosas y eso pues favorece muchísimo este
este incremento de talento en la compañía, lo cual es muy importante. Y luego hay otras cosas que también vale la pena hacer, y es que hacer que desde fuera te midan un poco, ¿no? Desde las cosas más sencillas, como pues hacer que tengas las certificaciones LEED en tus edificios, pues para asegurar que agentes externos, expertos, pues digan que eres eficiente energéticamente en todos tus edificios, o las certificaciones WELL, que tienen que ver pues con el bienestar del empleado, o otras cosas como la satisfacción de tus empleados a través de la encuesta Great Place to Work y la posterior certificación si obtienes un buen resultado, lo cual es el caso de Ferrer, o incluso otra que es súper exigente y que es mucho más global, como la certificación B Corp que hemos obtenido recientemente. Ninguna de ellas es un objetivo en sí mismo, el sello no es un objetivo, el objetivo es que de fuera realmente digan lo que nosotros pensábamos que éramos, pero lo dicen gente experta, y que además aprendes muchísimo en el proceso con ellos, porque esto no deja de ser un continuum que hay que ir alimentando para ser más aquel tipo de empresa que uno quiere ser. Gracias, Mario, de nuevo. De hecho, yo creo que hay dos, bueno, has apuntado muchos temas muy, muy interesantes, ¿no? Pero el tema del talento y del talento joven yo creo que es especialmente llamativo, ¿no? De hecho, hay análisis, ¿no?, que indican que las nuevas generaciones, las millennials ya no son tan jóvenes, pero los Z lo que buscan en sus trabajos no es tanto, pues, a lo mejor una motivación económica, que evidentemente ha de estar bien pagada la posición, pero sobre todo buscan compromiso, conexión y propósito. Entonces, creo que es un elemento muy interesante, ¿no? No se puede generar valor sin atraer y fidelizar talento, y realmente, pues, tener este perfil de activista corporativo te ayuda, ¿no?, a captar el mejor talento que hay en el mercado. Pasamos un poco a Mónica, a ver que nos comente ella con qué retos, cómo medís el propósito, el impacto, cómo medís, pues, el hecho de que el activismo corporativo es algo que merece la pena, y con qué retos os encontráis también, Mónica. Bueno, yo creo que los datos y la medición es un elemento clave de cualquier acción que tenga que ver con cualquier proyecto, ¿no?, de lo que llamamos ESG. Es decir, no se trata solamente de ser activista desde el corazón, sino de que estas acciones contribuyan realmente al propósito de la compañía y a la cuenta de resultados, ¿no? Ahí comparto un poco lo que comentaba desde Ferrer, ¿no? O sea, yo creo que la medición y el dato es fundamental. Entonces, aquí yo mencionaría, Sonia, dos aspectos. Por un lado, el activismo, como os decía antes, nos ayuda desde esa acción a contribuir a objetivos que ya tenemos definidos desde el plano corporativo. Lo comentaban también, ¿no?, en la anterior intervención, cómo ese activista nos ayuda a lograr objetivos que ya hemos definido como los KPIs fundamentales dentro de nuestra estrategia. Pero si hablamos específicamente, ¿no?, porque es la sesión de hoy, ¿no?, y construyendo un poco sobre algo, ¿no?, para aportar algo un poco también diferente, nosotros medimos el activismo. Entonces, por un lado, tenemos un indicador que tiene que ver con la medición del propósito, que al final es un indicador externo donde el rol del activista quizás tiene un papel, entre comillas, menor o no tan directo, y es un indicador que se construye a partir de datos estadísticos que nos aportan analistas externos, ¿vale? Por otro lado, si vamos directamente a lo que tiene que ver con el activista, nosotros este año hemos empezado a medir, ya lo veníamos midiendo, ¿no?, pero hemos como dado un salto, ¿no?, un paso más en esta medición. Y medimos dos indicadores clave. Por un lado, el impacto social, y por otro lado, lo que llamamos changemakers. Y este changemaker tiene que ver con este activista. ¿Por qué? Porque estamos midiendo cuántas personas dentro de nuestra organización generan una acción o una actividad o son parte de una iniciativa que contribuye a un cambio no solamente dentro de IKEA, sino también
fuera de IKEA. Estamos en la primera etapa de esta medición. Este dato se une con los otros datos, ¿no?, que tenemos dentro de nuestra estrategia, que son los objetivos globales, pero nos va a permitir también analizar cómo este rol del activista evoluciona y contribuye a los otros indicadores. En resumen, cuando hablamos de datos y activismo es un aspecto fundamental. Creo que es importante dentro de las organizaciones medir el propósito, tengamos o no tengamos activistas. Si somos una organización activista, tenemos un propósito y de alguna forma hay que tener un indicador que cada organización puede medir de una forma diferente. Nosotros en nuestro caso lo hacemos con estos informes que os comento. Y luego, por otro lado, si hablamos de activismo y si ese activista y el rol del activista está definido, mi punto aquí, un poco para los que nos están escuchando, Sonia, que nos decías, ¿no?, que este rol de este debate hoy, de aportar ideas, generar esa metodología, ¿no?, de cómo medir el activismo y cómo darle seguimiento. ¿Y por qué tiene importancia? Porque cuando hablamos de otros indicadores, podemos usar estándares internacionales que nos definen cómo calcular, ¿no?, determinado indicador para poder compararnos con otros. A veces el activista, en este momento tenemos que hacer como un ejercicio interno de definir qué es un activista, calcular el impacto de ese activista y hacer ese análisis de cómo se relaciona con las variables fundamentales del negocio y de las estrategias que tenemos en ESG. Perfecto, Mónica. También me quedo con una frase inicial muy potente, ¿no? Los datos de la medición son esenciales, también en un ámbito tan intangible, ¿no?, como el activismo corporativo, y que no basta con sentirlo de corazón, sino que se tiene que ver cómo a través de las acciones y activando estas palancas de cambio, estos activistas que tenéis, cómo se contribuye al propósito y evidentemente a la cuenta de resultados, ¿no? Creo que es esencial el hecho de que ellos ya estén trabajando en proyectos ESG que están vinculados a la estrategia corporativa, en los cuales pues, seguramente tenéis KPIs e indicadores como muy, muy bien detallados, ¿no? Y aspecto esencial también para saber cómo los activistas participan de este cambio, ¿no? Porque también quieres saber qué impacto generas. O sea, que estupendo. Y pasamos a Eulalia, a ver en ISS cómo medís ese impacto, Eulalia. A ver, por supuesto el impacto se tiene que medir, pero en mi opinión no se puede medir todo. O sea, se ha de poner muchísimo foco que vaya vinculado, que esto lo ha comentado ahora anteriormente tanto Mónica como Mario, que vaya vinculado a la estrategia, ¿no? Porque al final todos lo que pretendemos es ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Que nuestras organizaciones y nuestro empleo pues perdure, aunque cambie a lo largo del tiempo. Entonces, seguro que se tiene que medir. El ser activistas corporativos creo que aporta muchísimos beneficios, que también se ha comentado, ¿no? Yo os diría, por un lado, nosotros ha ayudado a las personas, estas personas que muchas veces pues las tenemos lejos, ¿no? Que no estamos todos en la misma oficina, sino que están en los centros de trabajo, pues se sientan parte de algo, ¿no? Y que ellas mismas, como he comentado anteriormente, pues sean la palanca para transformar y hacer a través de sus acciones, ¿no? Pero unidas a la estrategia, pues esta pequeña vuelta de tuerca a través pues, de su propia actitud, ¿no? O sea que el primer beneficio creo que se sientan parte de que forman parte de algo, ¿no? Nosotros lo hemos enfocado muchísimo todo lo que es a través del empleo digno. En empleo digno en España, ¿no? O sea, las personas con otras capacidades cobran exactamente lo mismo, o sea, igual trabajo, igual salario para todos. Y hasta el punto que a lo largo de los años, quizá con este foco, ¿no? Y desde esta autenticidad y intentando ser únicos, ¿no? Ser diferentes, pues yo creo que nos ha traído dos cosas muy buenas. Por un lado, lo ha comentado Mario anteriormente, ser también atraer talento, ¿no? Pero nosotros tenemos una rotación bajísima, yo creo que debe ser de las más bajas de muchos sectores, ¿no? Retenemos el 90% de todas las personas de promedio entre primera línea y estructura, ¿no? Los que estamos en oficinas, pues yo creo que llevamos una media de 15 años en la compañía y en primera línea, pues 9 años, ¿no? Que son muchos años. Al final, el poner esta base, hacer las cosas bien, hace que la gente se comprometa y se quede en la organización, que creo que esto es buenísimo y para mí es un punto muy positivo, ¿no? Y en segundo lugar,
que creo que a través de este compromiso de las personas, ¿no?, pues hemos conseguido pues, que también empezar hace 15 años con la Fundación IES es una sonrisa más, cuyo propósito también es el empleo digno, pero en países en vías de desarrollo. O sea, nuestras personas aquí están ayudando a personas en países muchas veces pues, de su origen, ¿no?, como puede ser pues, Marruecos, Guatemala, Ecuador, ¿no?, les están ayudando a través de los euros solidarios de sus nóminas. Ya os podéis imaginar, personas de limpieza o de mantenimiento de jardinería que ayudan a que otras personas pues, tengan un empleo digno como lo tenemos nosotros aquí en España, ¿no? Y a lo largo pues, de estos años, pues, los empleados de IES España han contribuido a crear pues, 10.000 empleos dignos en estos países que os comentaba antes. Y esto no lo hemos hecho solos, ¿no? O sea, los grupos de interés, en este caso los sindicatos, nos han apoyado desde el primer día y hasta el punto pues, que las personas trabajadoras de aquí, es un poco el mundo al revés, ¿no? Están ayudando pues, a otras personas de otros países, que creo que esto pues, merece ser explicado por esto mismo del foco, ¿no? Y has preguntado también un poco los retos, ¿no? Yo los retos creo que tenemos 3. Uno es mantener este foco, no se puede hacer todo, ni a nivel social, ni a nivel medioambiental, ni a nivel de buen gobierno, o sea que al final es un todo, pero tiene que haber una estrategia muy clara con muchísimo foco para no dispersarnos, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que aporte valor a la organización y a los grupos de interés con los que nos relacionamos. Creo que también tenemos que tener en cuenta muchísimo, lo has comentado tú, Sonia, al principio, los entornos volátiles en los que nos estamos moviendo, ¿no? Y la geopolítica hoy en día. O sea, que esto también tiene que formar parte de nuestra hoja de ruta. Y luego, en tercer lugar, creo que explicar por qué se hace, por qué hacemos esto, ¿no? Cómo se hace y la mejora continua, ¿no? Porque al final esto es una hoja de ruta a largo plazo, no es de para mañana, pero tienes que explicar muy bien por qué lo haces, ¿no? El cómo se hace y cómo vamos mejorando cada año, ¿no? Al final creo personalmente que las tecnologías nos ayudan muchísimo en esta comunicación, en esta interacción, en esta transparencia y en esta medición. Muchísimas gracias, Eulalia. También ciertos paralelismos, ¿no?, con cosas que mencionaba Mónica y también Mario, ¿no? El tema del desempeño y la voluntad de mejora continua, que es algo que también apuntaba Mario en su intervención. El tema de este empoderamiento de vuestros trabajadores, algo que también hemos visto desde IKEA, cómo lo fomentan. Pero yo creo que en vuestro caso es especialmente relevante por el tipo de negocio, ¿no?, que acometéis y por el hecho de que, bueno, un gran pilar de vuestra organización es la generación de este empleo digno y creo que esto quizás es lo que genera este sentido de pertenencia y también pues esta baja rotación que tenéis, ¿no? Esto evidentemente es una manera también de medir el impacto, tener a gente que está orgullosa, ¿no?, de ser parte de la familia ISS. Quizá no aparece de forma directa, ¿no?, en unos KPIs espectaculares, pero seguro que tiene su impacto también en la cuenta de resultados. Pues muy bien, la verdad creo que es el momento de iniciar un poquito de debate. Y yo aquí sí que cuando tuvimos una conversación previa con todos vosotros, os explicaba que un apunte un poco personal, que yo antes de dedicarme al mundo de la sostenibilidad de forma, pues bueno, a través de la docencia, de la divulgación, de la consultoría, yo había estado trabajando para Greenpeace muchos años, ¿no? Entonces, desde Greenpeace sí que es cierto, incluso de otras organizaciones del tercer sector que realmente son muy activistas, que lo que persiguen es pues, este cambio del status quo, se percibe con cierta reticencia, ¿no?, que las empresas se puedan considerar activistas. Y aquí sí que me gustaría entrar un poquito al tajo y hablar un poco de greenwashing. ¿Qué pasa? ¿Cómo aseguramos de que realmente lo que estamos haciendo no sea percibido como, bueno, una actividad social más, sino que realmente lo que estamos intentando es contribuir de forma y generar impacto positivo en todos los retos que hemos mencionado? Pero sobre todo y también muy importante, yo creo que el tema del activismo tiene cierto componente de rebeldía, ¿no? Entonces, claro, la rebeldía en una ONG, en una organización como Greenpeace puede ser pues encadenarte, ¿no?,
para hacer alguna protesta política o alguna protesta pues más de generación de sensibilización para cambiar algo. En el caso de las empresas, hay unos espacios, ¿no? Los espacios de intraemprendeduría o de innovación, donde quizás se puede vincular esta rebeldía, ¿no? De los activistas para generar nuevos proyectos de cara a futuro que contribuyan, ¿no? a generar este impacto que deseáis. Pues aquí sí, sin orden ni concierto, bueno, espero que con orden y con concierto, pero no os voy a dar paso. Sí que me gustaría que me plantearas un poco cómo lo trabajáis esto, para que vuestras organizaciones no sean percibidas, bueno, estos también, más de lo mismo, ¿no? Realmente estamos generando impacto. ¿Quién se anima? Va. Bueno, si queréis empiezo yo. Primero, Greenpeace tiene razón, hay mucho greenwashing y mucho social washing y mucho purpose washing y es una pena porque al final acabamos mal usando estas palabras y nos meten a todos en el mismo saco. Bueno, mira, mientras las empresas hagan cosas que sean de verdad, las hagan por convencimiento, o las hagan porque creen que tendrán retorno, o las hagan porque después quieren comunicar, pues bienvenido, porque aquí se trata de sumar. Digamos, el objetivo que tenemos delante es muy grande y muy urgente, y por lo tanto todo lo que sume, bienvenido sea. Si solo se trata de comunicar, entonces no. Entonces nos están haciendo daño a todos. De lo que se trata aquí es de hacer, y no se trata de comunicar. De lo que se trata aquí es de hacer. Hay que hacer. Nosotros ahora hemos aparecido un poquito más porque con la certificación B Corp, no sé qué ha pasado, pero ahora pues aparecemos más. Pero llevamos muchos años haciendo cosas en esta dirección y sin comunicar. Es que no es nuestro interés. No es este el tema. Y te comento esto porque al final, con el tiempo, las compañías que están solo preocupadas por aparecer sin hacer demasiado, pues acabarán autodelatándose. Esto es así. No es que yo esté esperando ese momento, no me importa. Lo que importa es que hagan cosas, y ya está. Pero esto, cuando dices, ¿cómo se diferencia una cosa con la otra? Pues llega un momento en el que uno pues tiene que tomar decisiones cruciales y ir hacia la derecha o hacia la izquierda, y si no están convencidos de esto, pues ahí patinarán. Ahí patinarán y ahí se verá quién es quién. Ya está. Esto es un poco para contestar la primera parte de tu pregunta. Y luego dejo paso y podemos... Adelante. Pues la autenticidad. Fíjate que sin mencionarlo estás hablando mucho de integridad y de autenticidad, ¿no? Totalmente. Sí, que se trata de hacer sumando y no de comunicar sin mostrar evidencias, ¿no? En cierto modo. Mónica, Eulalia, venga. Sonia, yo la verdad que, comparto totalmente y subrayo y vamos, lo que ha dicho Mario. Además creo que ha dado en los puntos clave, ¿no? De tal forma que no sé si yo en mi caso puedo aportar algo más porque es que comparto 100% esta opinión, ¿no? Yo creo que se trata, como tú has dicho, Mario, de actuar. Y si a partir de ahí llega ¿no? la reputación, el liderazgo, la inspiración de otros, bienvenido, pero lo importante es la actuación, ¿no? O sea, 100% de acuerdo. Creo que es más importante que nunca la honestidad, porque estamos en un momento de crisis de confianza y en un momento donde el miedo, que mencionaba también yo en mi primera intervención, está haciendo mucho daño. Entonces yo creo que es importante actuar y sembrar confianza y que todo lo demás venga después. Entonces decía Mario también que toda la acción es bienvenida. ¿Dónde veo yo el riesgo en la parte del greenwashing? En la acción desenfocada y en el ruido que no nos deja escuchar. Es decir, yo creo que la acción tiene que estar dirigida hacia los puntos que realmente generan transformación y que realmente generan cambio y que realmente contribuyen a la cuenta de resultados al final del día. Porque la acción sin foco y la acción por acción creo que nos aleja del propósito, genera ruido, genera cansancio y genera cierto hartazgo. Porque nosotros en nuestro caso, ¿no? Los 4 que estamos hoy aquí subidos en este escenario,
estamos trabajando en estos asuntos, pero ¿cuántas veces hemos oído, ¿no? Que si hay mucho bla, 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 que si tal, que si cual? ¿Por qué? Porque a veces hay acción desenfocada, palabras que no tienen contenido y esto nos hace perder mucho el tiempo. Yo creo que estamos en una crisis importante, en una crisis de un montón de temas, tú lo mencionabas también, Sonia, una crisis sanitaria y no solamente por la pandemia, una crisis de salud mental, una crisis económica profunda, ¿no? Que nos está haciendo casi replantearnos si este es el modelo, crisis política, crisis de valores. Luego yo, hablando de greenwashing, y sumando, ¿no?, a lo que decía Mario, pediría acción enfocada y acción honesta que contribuya a un objetivo que nos mueva a resultados positivos. Porque todo lo demás, hablar por hablar o ocupar espacios, no sirve de nada e incluso creo que es un ruido que nos molesta y que nos perjudica, ¿no? Yo creo que es como casi, o sea, por favor, si no se va a hacer nada o si no se va a contribuir con algo positivo, no generemos, ¿no?, como más ruido porque estamos todos como muy ocupados. Igual suena un poco raro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ¿sabéis lo que quiero decir? Yo creo que queda claro, ¿no? Acción honesta y enfocada para combatir este ruido, ¿no? Y generar confianza, que quizás es el activo más preciado hoy en día, ¿no? Algo que comentabas tú también, ¿no, Lali? Antes en tu intervención anterior, hemos de poner foco, no podemos hacerlo todo. Yo recuerdo a los inicios de integrar la estrategia de los ODS en empresas, que había empresas que querían toda la colección de cromos, ¿no? Que decía yo, no se puede tener los 17 cromos de colorines, tenemos que focalizar. Entonces, Eulalia, a ver, adelante. Bueno, comparto todo lo que habéis comentado, o sea, al final pocas cosas y bien hechas, con mucha consistencia a lo largo del tiempo, porque también luego la organización tiene que entenderlo, tiene que ejecutarlo, tienes que mejorar, ¿no? Esta mejora continua que hemos dicho antes, a lo que verdaderamente aporta valor a lo que es la organización, ¿vale? Tanto internamente y también externamente, para que esto perdure en el tiempo. Lógicamente, pues con una serie de acciones, pues que tienes que rendir cuentas, ¿no? O sea, que no hacer la acción, porque además hoy en día todo se sabe, todo es transparente, ¿no? Y desde esta transparencia y la comunicación y con las tecnologías que hoy en día nos ponen en la mano, pero comparto totalmente, primero hacer, y cuando has probado, haces y ves que funciona, luego explica, ¿no? En nuestro caso tenemos un programa para mujeres víctimas de violencia de género que nunca explicábamos porque las mandábamos, ayudábamos a buscarles un empleo en la otra punta de España, ¿no? Y alguien nos decía, es que si no lo contáis, pues nadie sabrá que lo estáis haciendo, ¿no? O sea, y lo hacemos desde hace muchísimos años. Y ahora pues nos hemos acostumbrado más a explicarlo, pero tienes que rendir cuentas y tiene que ir vinculado a la estrategia, porque si no al final la gente pues perdemos el foco que como decía Mónica, pues hay mucho trabajo, ¿no? Y sobre todo desde el liderazgo de equipos, ¿no? Porque al final estos liderazgos son los que impulsan y vertebran, ¿no?, pues los cambios, ¿no? Las palancas de cambio en cada cosa pues, que queramos hacer, ¿no? Pues a nivel medioambiental, ¿no? Nuestro impacto medioambiental, pero pocas cosas y bien hechas. O sea, así sería mi conclusión. Pues gracias, Eulalia. Pocas cosas bien hechas y sobre todo este tema de liderazgo. Y como nos quedan 2 minutos escasos, la verdad es que veis cómo nos tienen que dar un poquito más de tiempo desde SADE, ¿eh? Porque esto tenía chicha, ¿eh?, para alargarlo un poquito más hoy. Pero bueno, sí que me gustaría que acabarais con... Hemos hablado de liderazgo, pero al principio un poco, ¿no? También lo mencionaba Mario, que viene desde arriba todo. ¿Qué 3 atributos clave veis que ha de tener el liderazgo activista? Mónica, venga, empecemos por... Bueno, yo creo que tiene que ser honesto, tiene que ser valiente, sí, y tiene que generar acción. Honestidad, valentía y acción. Mario. Yo creo que tiene que estar muy preocupado por actuar y no comunicar. También creo que cada vez más tenemos que tener la responsabilidad, tenemos que sentir la responsabilidad de influir. Por tanto, ahí habrá algo de comunicación al final, pero primero hay que hacer, ¿eh? Primero hay que hacer. Luego hay que influir un poco porque esto es un reto muy mayúsculo, muy grande y por lo tanto, al final,
todos tenemos que sumar. Y el tercero, creo que es que no tenemos que sentir que vamos a competir, no competimos ahí. Tenemos que sumar todos. Esto va de sumar granitos de arena. Por lo tanto, no es una competencia en la cual a ver si yo o mi compañía queda un poquito más guapa en la foto. No va de esto, no compite. Perfecto. Actuar, influir y, sobre todo, sumar. Y Eulalia, muy rápidamente, porque ya estamos casi fuera de tiempo. A ver, yo os diría predicar con el ejemplo desde esta colaboración, saber escuchar. Hemos perdido muchas veces con todas las tecnologías esta escucha activa, ¿no? Con los grupos de interés, desde la cercanía y la autenticidad. Y yo creo que el tercero sería la humildad y la coherencia. Por un lado, pues para proyectar ideas, ¿no? O soluciones, ¿no? Pero también para reaccionar, porque al final hoy en día también muchas veces tenemos que reaccionar, ¿no? Esta humildad pues y coherencia para proyectar, ¿no? Y que al final es un dar y un recibir. Estos tres. Pues muchísimas gracias a los tres. La verdad yo creo que ha sido una de las mesas redondas donde han salido muchísimas ideas, donde habéis hablado con muchísima honestidad también y os lo agradezco mucho. Sobre todo la última pregunta, sé que no era fácil, pero la habéis contestado pues con muchísima transparencia y honestidad y humildad, que realmente son algunos de los valores que ha de tener el liderazgo activista. Muchas gracias a los tres. Mario, Mónica, Eulalia, ha sido un placer moderaros. A todos los que habéis estado aguantando hasta el final, muchísimas gracias también por estar allí y bueno, os esperamos, vamos a organizar cosas interesantes muy prontito, o sea que manteneros también a la expectativa. Un abrazo a todos y feliz martes. Feliz martes, feliz semana.